Bien, buen día. En esta ocasión vamos a exponer la guía académica número 3 de metodología de evaluación de puestos. Los integrantes del grupo somos Ada Zuleima Pérez Platero, Gabriel Alejandro Orellana de Lara, Javier Hernán Lara Castro, Kamal Fernando Saada de Arévalo y Stephanie María Belman Avelar. Para empezar, tenemos el método de equidad interna que hemos aprendido en este último periodo. El método de equidad interna, pues, es básicamente lo que hemos aprendido por medio de una fórmula en donde nosotros ponemos una cantidad de puestos que tenemos en la empresa y la empresa, pues, las mismas, cada uno de los puestos se va identificando con ciertas competencias, ciertas responsabilidades, riesgos que presenta al trabajar, que los vamos a llamar factores. Estos factores van teniendo una cantidad de puntos y es lo que se le coloca y lo que da el, el porcentaje o lo que vemos ahí en la columna de las X. Eso 115, por ejemplo, para el vigilante, 160 para el operario y 1925 para el gerente general en los casos de las altas diferencias. ¿Qué tenemos en la columna de las Y? Los salarios actuales reales de las personas que trabajan en esas posiciones. Entonces, al tener nosotros esta fórmula, lo que hacemos es multiplicar o utilizar la fórmula que nosotros tenemos acá para encontrar una intersección y encontrar una pendiente. En este caso, la intersección es de 21.148 y la pendiente en menos 9.338.36. Eso significa que va a depender mucho de la cantidad de puestos que estamos actualizando, que estamos poniendo en el cuadro. Y si son menos, pues también la intersección y la pendiente van a ser diferentes. Ahora en la gráfica, si se fijan en la gráfica de dispersión de salarios, la mayoría de salarios, nosotros podemos leer esta gráfica como que la mayoría de salarios o la mayoría de puestos anda abajo comparado con otros puestos que están dentro de la empresa. Arriba del promedio, pues obviamente está el puesto de gerente general. Entonces, esto nos puede decir, por ejemplo, si nosotros estamos analizando algo que no sea la maquila, algo que sea algo diferente, como por ejemplo una empresa en donde no hay tantas diferencias de puestos, que no hay puestos especializados, que la mayoría son puestos administrativos. Esto nos va a servir mucho para saber en dónde están dispersos los salarios. En este caso, pues si se fijan, la línea que tiramos en la gráfica nos dice que los únicos puntos que convergen en su mayoría son los que están abajo de $1.500 y el único que converge arriba es 6.500, que vendría a ser pues lo más arriba del promedio que andamos. Luego, siempre bajo la misma perspectiva de los puestos que estábamos analizando, que en este caso pues son los 14 puestos que teníamos. Eh, los clasificamos de acuerdo siempre a los puntos, se le da un nivel y de acuerdo a ese nivel se le da una clasificación. En el caso pues de los primeros 5 puestos que tenemos acá, si están entre el nivel 1 y el 5, pues pertenecen a la clasificación A. Si están entre el 6 y el 10 pertenecen a la B, si están en el 11 y el 15 pertenecen a la C, y en el caso pues de la empresa que nosotros, con la empresa que estamos trabajando, pues solamente hay uno en la D, que sería el gerente general. Luego, sobre esa misma perspectiva, pues, ¿cuál sería la propuesta de política salarial según la escala calculada? Ahora tenemos, pues, ya vemos cómo funcionan o cuáles son los salarios que existen en la compañía. Entonces sabemos que de buenas a primeras la evaluación de desempeño es la forma en que ellos definen la política salarial. ¿Cómo se hace eso? Pues la evaluación de desempeño, ustedes saben que permite o sirve para reconocer, capacitar, promocionar, mejorar el ambiente laboral, aprovisionar al personal y en este caso pues incrementar o nivelar salarios. La evaluación de desempeño para Tegra en este caso permite evaluar el desenvolvimiento del empleado en su cargo, potenciar su desarrollo e incrementar la productividad. Dentro de la política salarial es muy importante que siempre establezcamos que no necesariamente cuando existe una evaluación de desempeño debemos aumentar el salario. Es importante siempre ponerlo en la política, que no significa que cuando hagamos una evaluación de desempeño vamos a subir los salarios, aumentar los salarios, sino que puede ayudar a determinar próximas o futuras revisiones de salario o promociones.
La política de remuneraciones, pues entender qué es una remuneración, entender para qué sirve el nivel retributivo, la gerencia general siempre con quién va a coordinar para proponer estructuras de salarios nuevas y todos los empleados con qué salario inician. Esto es importante para saber cómo va a estar establecida la política, ciertas condiciones para algunos aumentos o promociones, y en caso se llegan a dar todos los incrementos salariales deben ser aprobados por el gerente general. El empleado siempre debe tener un mínimo de 6 meses de trabajo, haber pasado exitosamente al menos una evaluación de desempeño, no haber sido sujeto de amonestaciones escritas, y para el caso de las promociones de empleados, pues debe cumplir con el perfil de puesto de la plaza a la que está aplicando. Y bueno, como tercer punto, pues veremos una guía de cómo elaborar una política salarial según lo visto en el taller 3 y se divide pues de la siguiente forma. Eh, Empezamos con el índice, pues hay que entender también que esta propuesta está pensada como un brochure. Tiene un índice y esta es una pequeña política salarial y nos lo imaginamos nosotros como un librito que deben de tener todos los colaboradores dentro de la institución. En este caso, pues debe ser simple, debe ser sencillo y práctico. El índice, como lo que vemos aquí, nos indica que tiene objetivos, glosario, políticas generales, normas, tabla de cargo y salarios, procedimientos, sanciones, otras disposiciones y como terminando la vigencia de la política. Luego, para los objetivos. El objetivo de la política salarial es proporcionar las normas y los procedimientos sobre el sistema salarial aplicable al personal de la empresa, de manera que dicho sistema sea claro y sea consistente para todos los empleados de la misma. Debe también de mantener rangos salariales justos y que sean competitivos, acordes con los requerimientos económicos de la empresa. Asimismo, las políticas, normas y procedimientos contenidos en esta política van a ser aplicadas a todos los trabajadores de la empresa que están contratados con las plazas permanentes. El objetivo también pues, de este manual o de esta política es poder atraer y retener a empleados que son calificados, manteniendo una estructura salarial que sea competitiva con el mercado laboral externo, ¿verdad? Y por último, pues también establecer pautas para administrar las prácticas de pago de la empresa y así poder promover la equidad interna y la consistencia de diversas funciones cooperativas, siempre proporcionando la base para un sistema de pago basado en el desempeño. Siguiendo pues el glosario nos indica cada uno de aquellos conceptos que nosotros vamos a ver dentro de la política. En este caso, como ascenso, rotación, incremento por costo de vida, productividad, reconocimiento de eficiencia, plaza, puesto de trabajo, concurso interno y concurso externo. Y por cuestiones de tiempo, pues nosotros no vamos a ver cada uno de ellos, pero sí es importante contar con esto, ya que a veces las palabras no son claras o hay algunas cosas que no quedan claras dentro de la explicación de la política. Luego nos pasamos a las políticas generales dentro de la política salarial. Es que la empresa podrá incrementar los salarios siempre que esté obteniendo un índice de productividad superior a la inflación determinada por la misma. Es decir, que siempre va a depender del presupuesto de la empresa y de la posibilidad o de la productividad que esté generando la compañía. Si la compañía, por ejemplo, está en un mal momento, o si, por ejemplo, en este caso nosotros nos estamos basando en Maquila porque es Tegra, pero, por ejemplo, si nos enfocáramos en una gasolinera, si una gasolinera nosotros sabemos que su productividad está bajando, entonces no podemos hacer incrementos salariales. Y eso lo va a determinar siempre el índice de productividad que nosotros tengamos. Los salarios proporcionados a los empleados de la empresa podrán ser comparables con los proporcionados por la competencia siempre y cuando se considere de similar magnitud. No se trata de compararnos nosotros con otras empresas que son demasiado grandes o con empresas que son demasiado pequeñas, sino que la empresa tiene que ser de la misma magnitud en la empresa donde nosotros estamos. La empresa no podrá contratar personal que haya sido indemnizado, salvo aquel que haya tenido un buen desempeño en sus puestos anteriores, conozcan de las operaciones de la empresa y tengan al menos 6 meses de vinculación laboral de la empresa, siempre y cuando sea autorizado previamente por la máxima autoridad. ¿A qué se refiere eso? Pues que hay unas personas que probablemente se pueden aprovechar de la indemnización, ¿verdad? Y que pues traten de sacar dinero de esta condición. Entonces, es dejarlo siempre en la política salarial, porque esa nos permite que se conecte con otras cosas y que ciertas reglas dentro de la política salarial
puedan ser aplicables para varios casos de diferentes actividades que siempre estén relacionadas con recursos humanos. Queda a criterio de la gerencia general, en conjunto con la gerencia financiera, asignar los sueldos de las nuevas contrataciones, siempre dentro del rango salarial establecido al que corresponde la plaza. Es decir, que si alguien siempre va a poder estar dentro del rango salarial, pero será el gerente general y la gerente financiero quien decida qué salario se le va a poner dentro de ese rango. El incremento de salarios por efecto del ajuste por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda se realizará anualmente y generará una modificación en el límite superior de la tabla de rangos salariales vigente, en ese mismo porcentaje, para ser aplicado a partir del 1 de enero de cada año. Eso usualmente con el dólar a nosotros no nos pasa, pero es importante que así como hemos visto que ha fluctuado el euro en Europa y el Bitcoin, que ya es ahora una modalidad legal aquí en El Salvador, si de repente, por ejemplo, nosotros llegásemos por alguna razón a tener otro tipo de moneda, pues es siempre importante que nosotros dejemos esto en la política salarial. Y por último, es la política de la compañía mantener una estructura de compensación consistente con su programa de igualdad de oportunidades de empleo afirmativa y otros requisitos cooperativos. Es decir, que no se puede simplemente cambiar una estructura de compensación conveniente, sino que se debe siempre respetar el programa de igualdad de oportunidades. Continuando con las políticas generales, vamos a hablar un poco acerca de cómo lo establezcan los lineamientos administrativos sobre la evaluación del desempeño de personal. Se realizará una evaluación al año y los resultados deberán someterse a consideración de la gerencia general para que ésta pueda decidir respecto al reconocimiento y o premio a la eficiencia. Los reconocimientos se harán efectivos o se asignarán a partir del mes de marzo de cada año. Lo importante de eso es, pues, ser específicos, ¿verdad? Tener una fecha cuándo va a suceder, y si bien la evaluación de desempeño es un proceso también separado de la política como tal, pero es importante mencionar dentro de nuestra política cómo va a funcionar las fechas para tener definidos estos lineamientos, ¿verdad? Y poderlo dejar de manera clara. Luego, el reconocimiento por la evaluación de desempeño será independiente de los incrementos por razón de la pérdida adquisitiva de la moneda, la inflación, y se efectuarán en fecha distinta. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el año, ¿verdad? Actual o en el presente año realizamos una evaluación, hemos ya realizado también un incremento salarial, y como la inflación está bastante cambiante, ¿verdad? Como lo mencionaba Gaby, y posteriormente vamos a tener que realizar otra evaluación, esto no va a tener que interferir en el proceso de aumentos salariales, ya que son pues procesos totalmente separados, ¿verdad? Y no va a tener una cosa que ver con la política. Posteriormente, los ascensos, incrementos salariales, traslados, cambios de cargos o reclasificación de estos que no impliquen cambio en la tabla de salarios serán aprobados por la gerencia. Los incrementos por cargos de cambio de cargo de mayor responsabilidad podrán efectuarse en cualquier tiempo después de concluido satisfactoriamente el periodo de prueba del empleado en el nuevo puesto. Luego tenemos una aprobación del ascenso de un empleado a una plaza de mayor jerarquía, y podrá realizarse después de someterse a las pruebas que establezca la gerencia financiera y cumplir los requisitos establecidos de la plaza. Es decir, poder hacer aprobaciones de ascensos, tenemos que tener pues resultados, ¿verdad? En cierto periodo establecido, según se haya cumplido todos los lineamientos que así lo requiera el descriptor. Si esta persona los cumple luego de un periodo en el nuevo puesto, pues podrá someterse a un proceso de aumento. En caso de considerarlo necesario, la gerencia general podrá autorizar el nombrar temporalmente a un empleado previo a la promoción de un ascenso. Esto para tomar también ventaja de personas que estén ya capacitadas o estén en un proceso de selección, ¿verdad? O de plan de carrera, pueden ellos hacerlo de manera temporal, y si esta persona pues muestra las capacidades, competencias y habilidades para quedarse dentro de la plaza, se le puede permitir realizar este cambio de temporal a permanente, y con esto pues estaríamos también realizando el cambio de salario. Por último, la política de la empresa es compensar a los empleados de acuerdo con la naturaleza del trabajo, las calificaciones requeridas, la capacitación y la experiencia, el desempeño individual, los recursos financieros de la organización y otros factores relevantes. Em,
Siguiendo, la gerencia de recursos humanos deberá mantener un archivo actualizado sobre el nivel académico de los empleados a fin de contar con la información idónea a considerar en caso de movimientos de personal. Todo empleado con un año de permanencia en la empresa que se esfuerce por mejorar su nivel académico o técnico por encima de los requerimientos de su puesto será acreedor a un estímulo a la superación personal y carrera profesional con los siguientes aumentos de sueldo. En caso de obtener un diploma, si estamos teniendo personas que se van a graduar o son graduados más bien en carreras técnicas, podrán optar y ser calificables para un porcentaje o aumento de un 5%. Tener una constancia que certifique, ¿verdad?, que ha egresado será acreedor de un 3%. Ahora, si ya cuenta con el título de profesión universitaria, eso será acreedor de un 7%, y si contamos con un título de maestría, eso nos brindaría un 10% a considerar. Ahora, hay ciertas condiciones para ser acreedor a este estímulo económico y vamos a considerar las siguientes carreras: economía, administración de empresa y otras afines a este ramo, ingeniería en las siguientes ramas: ingeniería civil, electrónica, eléctrica, industrial, sistemas y arquitectura, abogacía, notariado, relaciones públicas, periodismo y comunicaciones. Para las carreras técnicas y maestrías deberán ser relacionadas con las carreras anteriormente mencionadas en los literales. La política de la empresa es pagar salarios competitivos basados en el valor de mercado de trabajo similares en la industria del sector, manteniendo el control fiscal de crecimiento salarial. La empresa ha establecido y llevará a cabo revisiones periódicas de sus rangos salariales en comparación con los de varias encuestas salariales para lograr este objetivo. Así como también tenemos políticas, vamos a cumplir normas dentro de esta política. Parte de ellas es que las plazas vacantes serán sometidas a concurso y podrán optar el personal interno y externo de la empresa, y se invitará a la participación a través de los medios de comunicación, ya sean estos internos o externos. Podrán participar en exámenes de selección todas las personas que cumplan aquellos requisitos de la plaza vacante y el perfil de acuerdo a las habilidades y funciones que el puesto así lo requiera. Esto también permite que la pauta acá mencionada abra un espacio al departamento de reclutamiento a que esté conectado con la política salarial y ellos también sepan cómo manejar ese tipo de procesos, ¿verdad? Y si hay preguntas, pues poderlas responder en el momento, preguntas que puedan tener los aplicantes. Los ajustes al salario mínimo aprobados por el gobierno en funciones producirán automáticamente un incremento en los mínimos de las categorías de la tabla de salario que estén por debajo de ese salario. Siguiendo, vamos a observar acá la tabla de cargos y salarios que actualmente se encuentran, ¿verdad? Nosotros tenemos acá un listado. Por ponerles un ejemplo, el gerente general, el rango, ¿verdad?, que pueda tener el mínimo está en 8.500, la media en $10.000 y un superior a $12.500, que sería lo máximo que esta persona pudiese ganar, pero como ya antes se ha mencionado, si existiese un cambio o un aumento mayor al máximo, quedará a criterio de la máxima gerencia, ¿verdad? Y acá podemos ver ese tipo de tablas con los cargos de gerente general, gerente senior, gerente, coordinador, por mencionar algunos. Y siguiendo en la siguiente página, pues mostramos el resto de puestos, terminando con el enfermero. Continuando con la política salarial que se está presentando, tenemos que llegar al punto de los procedimientos, en donde se deja actuar por cada uno de los siguientes lineamientos, según se ha especificado, ¿verdad? Comenzando con el de ascenso. El ascenso es el cambio de un puesto que un trabajador está reemplazando a otro de mayor jerarquía. Siempre implica un cambio de plaza y poder generar un incremento salarial dependiendo de cada caso, tomando en consideración el salario actual del trabajador y el salario presupuestado para la plaza a la cual es ascendido. Con ello estamos dejando claro que se entra en un proceso, ¿verdad?, en donde ya aumenta su jerarquía en momentos que se está llevando el proceso. Asimismo, vemos que se generará incremento salarial para el caso que el salario del trabajador sea menor al monto del límite inferior de rango salarial de la plaza a la cual es ascendido, ¿verdad? El ascenso se genera cuando existe una plaza vacante o nueva.
Para ser merecedor a un ascenso, se podrá realizar de forma directa con autorización del gerente general cuando exista candidatos internos bajo cualquier tipo de contratación, validando que se cumpla con el perfil de la plaza vacante o el empleo deberá someterse a las pruebas que establezca la gerencia de recursos humanos y cumplir los requisitos establecidos en la plaza y acuerdos siguientes del procedimiento, los cuales son, como en primer lugar, jefe de departamento donde se encuentra la plaza vacante, envía solicitud para llenar la plaza. Número dos, la gerencia de recursos humanos inicia el proceso de selección, el cual será divulgado a través de los medios de comunicación internos y externos de la empresa. La gerencia de recursos humanos proporcionará candidatos del banco de datos y los aspirantes deberán someterse a pruebas técnicas requeridas. Para poder aspirar a realizar las pruebas deberán cumplir con los requisitos del perfil de puesto. Y así continuamos con el tercero, que es la selección final. Se hará con la base de la opinión de responsables del área, considerando las evaluaciones y experiencias del solicitante. Cuatro, después de aprobar, se comunicará a los involucrados. Cinco, en el caso que la gane la plaza, un empleado, el traslado efectivo deberá efectuarse como máximo en los 30 días después de notificados los resultados. 6. Una vez instalado en la nueva plaza, comenzará a devengar el salario del nuevo cargo. Y 7. El jefe inmediato presentará a la gerencia de recursos humanos después del primer mes el reporte sobre el desempeño a la nueva plaza. Si el desempeño no es satisfactorio, se cancelará su contratación. Eso sería específico en el tipo de ascenso. Hoy vamos con el de sustituciones temporales. Con este, a solicitud de jefe del departamento para cumplir vacantes temporales de un empleado y para periodos iguales o superiores a 15 días hábiles. Ejemplo, incapacidades por maternidad, vacaciones de permisos, con gozo, sin goce de sueldo, etcétera, que sea cubierto por otro empleado de menor categoría en los casos en que el empleado haya cubierto el puesto con entera satisfacción del jefe. La gerencia general podrá autorizar una bonificación por el periodo el que ha sustituido la plaza. Con ello estamos diciendo que el plan de sustitución conlleva un periodo de 15 días en el cual puede ser que el jefe que está antes, ¿verdad?, haya pedido unas vacaciones anuales, ¿verdad?, o haya sufrido una incapacidad. Es ahí donde se ve ya el plan de sustitución, el cual tiene incluso una bonificación si se logra los buenos resultados al final en ese periodo. Después vamos al cambio de plaza. Un cambio de plaza puede efectuarse cuando el jefe de uno de los departamentos de empresa solicite una recalificación de las actividades desempeñadas en el puesto de trabajo, que considera pertenecer a un nivel diferente e asignado. Con ello, estamos especificando que una persona puede estar como jefe, ¿verdad?, en un área, pero no siente que sea el deber ser, sino que solicita, puede ser cambio de plaza y se hacen los siguientes procedimientos, los cuales son: número uno, el jefe del departamento solicita la reclasificación de las actividades desarrolladas en el puesto de trabajo en nota dirigida a la gerencia de recursos humanos, indicando detalladamente las funciones que desarrolla el empleado, el perfil de puesto y la justificación de la respectiva solicitud. Número dos, la gerencia de recursos humanos elabora el estudio técnico de las actividades y responsabilidades del puesto en mención, emitiendo la opinión al respecto. Número tres, si la opinión es favorable, se presentará la propuesta a la gerencia general, quien aprobará o no el cambio de plaza. Número cuatro, si la opinión es desfavorable para el cambio de notificación, al jefe solicitante por escrito, argumentando los aspectos técnicos que respalden la opinión. Y número 5, una vez aprobado el cambio de plaza para el puesto de trabajo, la Agencia de Recursos Humanos actualizará la categoría y salario si así corresponda el nuevo cargo. Con ello, este es el procedimiento en donde está planteado cómo es la solicitud de cambio de puesto internamente de la empresa, ¿verdad? Con ello, vamos al siguiente, que es el incremento salarial. En él, los aumentos de salario del personal de la empresa pueden generarse por dos vías. Y toda vez que la empresa esté obteniendo un índice
de productividad superior a la inflación, tomando el balance del 31 de diciembre anterior. Ese es el fin del año por parte de cada empresa. Entonces, si adjudicándonos eso, precisamente cuando una empresa termina el año, se toma el balance entero como junta directiva, gerencia, para ver cómo ha sido ese impacto positivo, igual o incluso negativo, ¿verdad? Con ello vamos al primer punto, en el concepto de reposición a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. En este caso ya conlleva a cómo se ve planteado quizás la moneda, las divisas en el plano internacional, en la fluctuación de ella, ¿verdad? Que puede haber un impacto fuerte, no simplemente a la empresa, sino que a nivel de nación. Entonces ahí es donde ya se ve que puede haber consideraciones a un cambio de salario, ¿verdad? Y número dos, como un reconocimiento al buen desempeño, que es a donde ya vamos aplicándolo con la evaluación de desempeño, ¿verdad? Que se va teniendo con apoyo de recursos humanos, viendo aquel personal que ha cumplido las altas expectativas dentro de la empresa. Después vamos a la propuesta en concepto de posición de pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? Deberá ser presentada por la Gerencia General a Junta Directiva para su consideración y aprobación, debiendo ser establecida así el porcentaje de reposición definido por la empresa a quien corresponda para el personal que el 31 de diciembre tenga su evaluación de desempeño, que es lo que estamos mencionando, y venimos al segundo punto, que es la prorrata, que corresponde al porcentaje autorizado respecto al tiempo de servicio para quienes a esa fecha no cuenten con una evaluación. Con este punto es aquellas personas que aún no tienen una evaluación de desempeño para descalificar, pero se da un rango salarial, de bono salarial, ¿verdad? Por sus servicios hasta el momento. Número tres, al aprobar Junta Directiva el porcentaje de ajuste por pérdida del poder adquisitivo del dinero, se incrementará en ese porcentaje los salarios de la empresa. Número cuatro, la reposición de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para el salario de la gerencia general se efectuará en los mismos términos y condiciones autorizados por Junta Directiva para los demás gerentes y empleados. Número cinco, la propuesta de incremento por reposición de pérdida del poder adquisitivo debe ser presentada por a Junta Directiva en el mes de enero de cada año. En el caso que los incrementos se generan como premio a la eficiencia del procedimiento para su implementación, sería el siguiente. Vamos a comenzar con este, el cual es, de acuerdo a los lineamientos administrativos sobre la evaluación de desempeño del personal, el reconocimiento se establecerá sobre la base del promedio de la evaluación de año vigente. Todos los empleados que obtengan como resultado excelente, muy bueno será que actúen de reconocimiento que establezcan la Junta Directiva. Continuando con los procedimientos, cuando un empleado por mejoras de desempeño sobrepasa el rango salarial máximo, la Junta Directiva autorizará la modificación del límite superior a la tabla salarial en el rango correspondiente. En el caso de la gerencia general, deberá rendir un informe a la Junta Directiva que para tal efecto equivaliera a la evaluación de desempeño. En el apartado de otros previos, los empleados que obtengan dos evaluaciones excelentes consecutivas se harán acreedores de un reconocimiento especial definido por la gerencia general. La gerencia general podrá autorizar bonificaciones en forma temporal para los trabajadores que desarrollan actividades especiales o extraordinarias, según se le considere conveniente, reservándose el criterio del monto de estas. La gerencia general podrá autorizar también una bonificación por trayectoria laboral al personal que renuncie o se jubile, para lo cual el empleado deberá cumplir con ciertos requisitos, como tener 5 años de labores como mínimo, tener un récord de desempeño laboral de los últimos 3 años, con puntuación promedio de calificación de muy bueno a excelente. También tener el récord disciplinario de su último año de labores sin ninguna amonestación por escrito, no haber realizado ningún acto o acción que pusiera en riesgo los intereses de la empresa durante su vida laboral en la misma y presentar solicitud a la gerencia de recursos humanos con el visto bueno de su jefe inmediato superior.
Dentro de los procedimientos también se verá el monto de la bonificación, será definido por la unidad administrativa en función del tiempo de labores del empleado de conformidad con la siguiente tabla de cálculo, donde será por el tiempo de servicio, que si es de 5 a 7 años, el monto de bonificación es el equivalente al 40% según el Código de Trabajo. Si es de más de 7 años y hasta 10 años, el equivalente será del 50% del monto de la indemnización según el Código de Trabajo. Y si es de más de 10 años, el equivalente será el monto del 60% de la indemnización según el Código de Trabajo. Para los efectos del cálculo de la bonificación, ningún salario podrá ser superior 4 veces al salario mínimo legal vigente a la fecha de retiro del empleado. También, asimismo, en ningún caso la bonificación será inferior a un salario mensual devengado por el empleado al momento de su retiro y se otorgará siempre y cuando la empresa esté generando utilidades, para lo cual se consideran las utilidades del último trimestre presentado a junta directiva previo a la fecha de retiro del empleado. Dentro de las sanciones, también está la política, se debe considerar además de premio al desempeño eficiente, también el castigo al mal desempeño, como por ejemplo, cuando un empleado obtenga una evaluación de malo, se le hará una evaluación bimensual. Si el resultado nuevamente es regular, se dará por finalizado su contratación. Si fuera irregular, se le incitará a que mejore. Y si la segunda evaluación bimensual fuera mala, se cancelará su contrato. Cuando un empleado obtenga resultado de malo o su similar, en caso de modificación en la clasificación de rendimiento, sin que se le observe deseo de mejorar, no se le tomará en cuenta el reconocimiento de reposición del poder adquisitivo del dinero y deberá evaluarse de manera bimensual. Y cuando un empleado obtenga un promedio de calificaciones malo o su similar, en caso de modificación a la clasificación de rendimiento, sin que se observe el deseo de mejorar, no se le tomará en cuenta en los reconocimientos ni en la reposición del poder adquisitivo del dinero, no importando que queden fuera del rango salarial y deberá evaluarse de manera bimensual. Dentro de las otras disposiciones, todo lo que no esté especificado en el presente documento quedará a criterio de la gerencia general, y la vigencia de esta política deja sin efecto las modificaciones que se hayan hecho previo al 1 de enero de 2022. La presente política entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación hasta el 31 de diciembre del presente año. Pero como último punto, pero siempre importante, tenemos el presupuesto anualizado que hemos realizado según el taller número 4, donde hablamos de un total mensual de un salario actual para todos los gerentes de alta gama, los que nos están apoyando. Bueno, en este caso hemos colocado nuestros nombres y ahí están las categorías y cómo sería el salario con el percentil 25, con el percentil 50, el percentil 75 y también el percentil 100. También podemos observar la carga patronal, que significa todo lo que pagamos como empresa de IS y AFP. Si lo sumamos eso, vemos que con el salario actual tenemos un promedio de 13.747 aproximadamente que estamos gastando actualmente en la planilla. ¿Cuáles serían las consecuencias? Por ejemplo, si elegimos el percentil 100, estaríamos haciendo un gasto aproximadamente de $15,000, es decir, que sería más de $2,000 de diferencia, y las personas tuvieran un salario percentil 100 de aumento, ya que la carga patronal se mantiene sobre una base legal, en el caso del IS del 7% y de la AFP del 6.75%. Podemos observar abajo también el total de cuánto se gastaría con cada percentil, que nos servirá a la hora de presentar y proponer al gerente general. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.